Y esta noche el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Alfonso Morán, y el subprocurador de la PGR, Roberto Ochoa, ofrecieron una actualización sobre la investigación del accidente aéreo ocurrido en Puebla. Durazo Montaño indicó que peritos en materia de incendios y explosivos de la Secretaría de Marina no encontraron explosivos dentro del helicóptero y reveló que fue hallada la unidad de adquisiciones de datos, la cual brindará más información sobre lo ocurrido. En cuanto al apoyo que se ha pedido a las autoridades internacionales, se dijo que por ahora el FBI no participará debido al conflicto que la Casa Blanca tiene con el Senado en relación al cierre parcial administrativo en aquel país. Sin embargo, los funcionarios adelantaron que buscarán el apoyo de agencias en Europa. Vamos a escuchar. Les informo a ustedes que la Secretaría de Marina ha informado a la mesa de trabajo que sus peritos en materia de incendios y explosivos, después de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los restos de la aeronave, no encontraron explosivos o sustancias ajenas al combustible que hayan explosionado dentro de la aeronave accidentada. Se procedió a un levantamiento de la ubicación y del estado de los restos de la aeronave. El helicóptero impactó al terreno de forma invertida, de cabeza, por decirlo así, y esta posición queda clarificada. Tendremos para ustedes imágenes